Hola, este es el segundo vídeo de colecciones en el que vamos a ver la parte final, que es un poco más ardua que lo que vimos el otro día. Vamos a hablar de los iteradores. Hasta ahora, para recorrer una colección utilizábamos el for each, pero eso siempre nos iba a recorrer la colección con el orden que tuviera predefinido. Pues si era un array list, desde la posición 0 hasta la última. Si era un hash set, no sabíamos en qué orden nos la iba a recorrer. Si era un tree set, sí que podíamos marcarle el orden, etcétera. Entonces, bueno, nosotros podemos generar nuestros propios iteradores. Por ejemplo, podríamos crear un iterador para que solo nos recorriese las posiciones pares de un array list, por ejemplo. Los iteradores, que ya vienen definidos por defecto en esas colecciones, tienen esta estructura que vemos aquí de clase interna, son clases internas. Entonces, si tenemos una clase externa, podría ser esta, podría ser un array list, el iterador será una clase interna. Fijaos que estaría definida como si fuera un atributo más de la clase. Fijaos la construcción, ¿vale? No es que esté en el mismo archivo a continuación, como hemos hecho algunas veces, sino que está dentro de la propia clase como si fuera eso, un atributo más. Entonces, la gran ventaja que tienen estas clases internas es que la instancia de esta clase interna puede acceder a los atributos de la clase externa. Así pues, el iterador puede acceder a los elementos de la clase, ¿vale? Bien, las clases internas, esto es a nivel teórico, pues para definirlas tenemos que primero definir la clase externa a la que pertenece. Entonces el constructor sería así. Primero definiríamos una clase externa E con su constructor y luego haríamos una clase interna con esta notación del punto, porque en realidad es como si fuera un atributo, igual a new clase interna. O todo junto, esta sería la forma. Vale, ¿para qué contamos esto así a nivel teórico? Para ver cómo se define un iterador. Si os fijáis, esta sería la estructura para definir un iterador. Tenemos un array list y luego lo que vamos a hacer es que el iterador se crea con una llamada al constructor, pero sobre esa clase externa. Igual que aquí hacíamos la clase externa primero, pues lista sería esa llamada a esa clase. ¿Vale? Bueno, es un tema un poco arduo, ¿no? Luego, una vez que ya tenemos el iterador, pues tenemos los tres métodos, que es el next para sacar el siguiente, podríamos incluso hacer un remove y un hashNest para saber si hay más. Entonces la forma de recorrerlo pues sería así: while, mientras haya más elementos, pues voy sacando el siguiente elemento con el nest. Eso es lo que estábamos haciendo con el for each. Si queremos un orden descendente, pues en vez de crear el iterator normal, el iterator, si lo queremos pronunciar bien, tendríamos descending iterator. Y sería exactamente lo mismo, pero iría desde el final al principio de la colección. Y aquí la idea más potente que tenemos es la de crear nosotros nuestro propio iterador. En este caso, lo que os comentaba antes, vamos a crear un iterador que nos recorra los elementos pares de un array list. Entonces definiríamos nuestra clase, implementa la interface iterator, que tiene esos métodos que estábamos viendo, y definimos cada uno de esos métodos, hashNest y next. Entonces, si os fijáis, en el constructor le vamos a pasar como parámetro la lista sobre la que va a iterar, y tenemos el método hashNest y el next, son los dos que hace falta. Vale, el remove no nos hace falta implementarlo. Si yo creo un array list con esta forma, por ejemplo, para crearla con unos determinados valores, podríamos crear un iterador con este constructor que vemos aquí. En este caso no es una clase interna, porque lo estamos haciendo nosotros por fuera, no podemos hacer una clase interna de ese array list. Entonces lo que tenemos que hacer es pasárselo como parámetro para que pueda acceder a esos valores. En el caso de que tengamos una clase definida por nosotros, sí que puede ser ya una clase interna. Haríamos como un iterador de los que hay en las colecciones, ¿vale? Entonces, fijaos, aquí tenéis otro ejemplo, que tenemos una clase que se llama mi colección y dentro va a tener el iterador definido, que es esta parte de aquí. Leed los apuntes, vedlo con calma, pero veis que sí que está definido como una clase interna. Implementa la interface iterator, que es lo que hace falta, y hashNest y next, que son los dos métodos que tienen. Entonces la diferencia es que si lo quiero hacer sobre una clase ya creada, tiene que ser externa y se la tendré que pasar como parámetro, y si lo quiero hacer sobre una clase propia, ya puedo hacerla interna. La única condición es que la clase que creemos implemente iterable, ¿vale? Lo tenéis aquí, y luego definir esa clase interna. Entonces, así podríamos definir una clase y estaríamos definiendo cómo es su forma de iterar. Es el iterador que tiene por defecto. Luego, simplemente con hacer un for each de esa nueva clase, va a hacer la iteración que nosotros hayamos propuesto. En el caso de las colecciones que ya están creadas, pues sí que tenemos nosotros que forzar ese iterador creándolo de forma externa. Vale, vedlo con calma. Ya os digo que son conceptos un poquito más complejos,
que los anteriores para comprenderlo. Bien, dice aquí que esa clase iterador la podemos definir como anónima, pero eso no lo sabemos. En el siguiente bloque de materia veremos clases anónimas, clases locales, clases internas, vamos a ver distintos tipos de clases y ahí retomaremos este tema para ver cómo hacerla anónima, que es como realmente se va a ejecutar en el mundo real. Bueno, para recorrer los mapas tenéis aquí la forma de hacerlo, está también relacionado con los iteradores, lo podéis ver que esto es más sencillo. La otra parte que os quería comentar hoy son estas dos interfaces, Comparable y Comparator. ¿Para qué se utilizan? Para ordenar. Entonces, nosotros hasta ahora si queríamos ordenar una colección utilizamos este método de aquí, Collection Sort, pero solo nos funcionaba para clases ya conocidas de Java, como string, integer, pero si teníamos una clase, por ejemplo persona, no podíamos ordenarla con esta estructura de aquí. Entonces, ¿cómo se hace para ordenar una colección, por ejemplo, de personas, de coches, de algo que no sean esos tipos que ya conocemos? Para hacer eso necesitamos implementar una de estas dos interfaces, o comparable o comparator. Vamos a ver cuándo utilizar una y cuándo utilizar otra. Comparable es una interfaz que debe ser implementada por la clase que forma la colección. Es decir, si tenemos una colección de personas, es esa clase personal la que tiene que implementar comparable. Y decíamos siempre que implementar una interfaz era implementar los métodos, ese compromiso, los métodos que tenía. Bueno, pues el método va a ser el compare_to, este método que veis aquí. Ese es el compromiso que va a tener que cumplir la clase que queramos ordenar. Aquí tenemos la clase Peli, que es la que queremos que se ordenen las colecciones que tengamos de ella por un determinado criterio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir que implementa comparable. Sería simplemente esta línea de aquí. Y lo segundo, comparable, decimos que tenemos que escribir el método compare_to, pues aquí lo tenemos. Es una sobreescritura porque viene de una interfaz y devuelve un entero y se le pasa a otro objeto. Entonces, ¿qué tiene que devolver compare para que ordene bien? Pues si el objeto que estamos tratando es mayor, de acuerdo con nuestros conceptos, que el que nos pasan como parámetro, este método tiene que devolver un valor positivo. Si es menor, si el objeto que estoy tratando es menor, tiene que devolver un valor negativo. Y si son iguales, pues tiene que devolver 0. ¿Vale? Al principio a lo mejor es un poco rollo de entender. Entonces, si lo que quiero es ordenar por año, por el año en el que se hizo la película, no por nombre, lo que tengo que hacer es hacer una resta de años. La resta del año de esta película menos la que me pasan como parámetro. Bueno, aquí le he hecho un casting, pero sería el año de esta película menos el año de la película que me pasan como parámetro. Entonces, si aquí tengo una película del 2020 y me pasan una película del 2018, 2020 menos de 2018 me va a devolver un número positivo y eso quiere decir que esta película es mayor. Si esta película fuese del año 2000 y me pasa una del 2020, 2000 menos 2020 me valdría negativo, esta película es anterior. Entonces, bueno, hay que encontrar la fórmula para que esto devuelva positivo si el objeto que estamos tratando es mayor que el que nos pasan como parámetro y negativo en caso contrario o 0 si es igual, ¿vale? Hay que buscar siempre esa fórmula. Cuando yo hago un sort lista, conseguiré que me lo ordene por ese criterio. Aquí podéis probar este ejemplo. Tenemos 3 películas con distintos nombres y con años, no coincide el orden alfabético por el título con el orden de la película, del año de la película, y si lo ordenáis os los va a ordenar por año, ¿vale? Entonces este sería el criterio para ordenar, implementa y definir este método. ¿Qué tendríamos que hacer si quisiésemos que no ordenase por año y que ordenase según el nombre? Bueno, pues aquí no trabajaríamos con los años, trabajaríamos con los nombres y tendríamos que hacer eso, la operación con estas cadenas para que nos devolviese ese criterio. Y el problema que nos surge ahora es, bueno, ¿y si una misma clase, como las películas, unas veces la quiero mostrar ordenada por nombre y otras veces la quiero mostrar ordenada por año? No nos valdría esta filosofía, no puedo tener dos métodos compare_to. Entonces este método, el utilizar comparable, solo nos vale para un criterio de ordenación. Sería el criterio de ordenación por defecto. Fijaos que yo hago collection sort lista, no le estoy diciendo por qué tiene que ordenar, ¿vale? Entonces comparable sería el criterio de ordenación por defecto. Pero si quiero ordenar, en unos casos por un campo y otros casos por otro, este método no nos va a valer. También vamos a poder tener otro problema si las clases no las queremos modificar. Fijaos que hemos modificado la clase Peli y le hemos dicho que implemente una interfaz. Habrá casos en la que la clase no es nuestra o no queremos modificarla. Entonces, tanto si ocurre una cosa como la otra, tanto si no queremos modificar la clase
como hay varios criterios de ordenación, no hay uno único solo, lo que tenemos que hacer es una comparación mediante una clase externa, y ahí entra comparator. Por eso tenemos comparable comparator, y a veces nos surge la duda cuál utilizar. Comparable es la ordenación por defecto, a la que ya en el sort no hay que decirle nada, pero modifica la clase base. Comparator va a ser una clase externa y vamos a poder crear tantas como queramos para una clase. No tocamos la clase base y unas veces podemos utilizar un comparador y otras veces vamos a utilizar otro. Entonces, ¿cuál va a ser el proceso en este segundo caso? Pues vamos a crear unas clases que implementan la interfaz comparator. Aquí el método, en vez de llamarse compareTo, se llama solo compare, ¿vale? Aunque va a tener esos mismos criterios que compareTo, de menor, mayor o igual. Creamos una instancia de esta clase comparador y luego en el sort tenemos que decirle que ordene según ese criterio, ¿vale? Se va a ver más fácil aquí. Fijaos, tenemos la peli, no la hemos tocado, no implementa nada, no toca compare, esta clase no la hemos tocado. Y ahora lo que hago es crear un comparador por año. Entonces fijaos, es una clase nueva, una clase totalmente independiente. Le decimos que implementa comparator, no comparable, y ese método compare le vamos a pasar dos objetos y tiene que hacer esa misma operación de restar los años para que le quede el mayor. Y si en algún momento necesito ordenar por nombre, pues hago otra clase externa, otra clase que no tiene nada que ver con esta ni con la otra, y vuelvo a implementar el método, pero fijaos que en este caso lo que estoy haciendo es comparar los nombres de las películas. Vale, mirad si queréis la documentación cómo es el compare to ignore case, pero nos va a devolver eso, valores negativos, positivos o ceros. Vale, entonces ya tengo dos clases, una que me ordena por año y otra que me ordena por nombre. ¿Cuál utilizo? Pues la que me interese en cada caso. Fijaos, aquí tengo la misma lista y lo que le voy a decir en un caso es collection source lista por comp nombre, y fijaos que comp nombre es una instancia del segundo comparador. Luego creo una instancia del otro comparador, del por año, y hago un collection source por año. Entonces, si este código lo ejecutáis, primero nos va a mostrar las películas ordenadas por nombre, que será primero la tercera, luego esta y luego esta, y luego me reordena la lista, y si volvemos a hacer una ordenación, pues me las va a ordenar por orden por el año. ¿De acuerdo? Esta es un poco la idea. Entonces fijaos que se cumple las condiciones que decíamos aquí. Creo las clases que implementan comparator, creo una instancia de esa clase y le digo que ordene el sort por esa instancia. Al igual que decíamos antes, muchas veces esto lo vamos a ver con clases anónimas, todo un código un poquito más complejo, pero lo veremos, como decíamos antes, en el capítulo siguiente. Aquí os explico un poco lo del compare ignore case. Aquí es lo que os digo de esa notación compacta. Fijaos que lo explicaremos, ya os digo, en el tema siguiente, pero fijaos que aquí, que debería haber una instancia de comparator, ¿no? Es lo que estábamos diciendo. Aquí hay una instancia de la clase comparator. Pues ya lo que hace es meter aquí todo junto, crea la clase y crea la instancia sin darle ningún nombre. Bueno, esto ya os digo, lo veréis el día siguiente, pero seguro que estáis acostumbrados a ver en algún caso esta notación un poquito extraña, ¿no? Que empieza una llamada a un método aquí y aquí hay como una llave, un punto y coma. Bueno, lo explicaremos, ¿vale? Bueno, y por último, nada, unas consideraciones finales. El tema del polimorfismo que ya vimos para las clases, pues que en las colecciones se suele utilizar mucho. Es decir, por ejemplo, en este caso de aquí, mapa países, pues muchas veces veréis que defino la variable como map y luego ya en el constructor le llamo hashMap, o un ArrayList lo puedo definir como list y luego en el constructor llamar ArrayList. Esto lo hicimos cuando vimos el polimorfismo de clases, que decíamos que la variable podía ser de una clase padre, pero también de una interfaz padre. Entonces, bueno, que muchas veces lo veréis y que también es recomendable su uso. Y el último aspecto es la conversión entre colecciones. Podemos convertir de una colección a otra con las instrucciones que os digo aquí. Por ejemplo, puedo crear un conjunto a partir de una lista, o puedo convertir también una lista, pasarla a conjunto. ¿Para qué nos valdría pasar una lista a conjunto? Pues para eliminar repetidos. De hecho, vais a tener un ejercicio que tiene que ver con eso. Y bueno, aquí os he puesto un gráfico para saber de entre todas las colecciones que tenemos cuáles son las que nos interesan. Y bueno, aquí hay un poco un mapa con instrucciones que podemos seguir. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿son pares de clave-valor? Si estamos hablando de pares clave-valor, pues ya nos vamos al mundo de los mapas. Y si no, si son valores sueltos, por así decirlo, pues ya estamos en el mundo de los arrays o de los conjuntos. Entonces,
Entonces, dentro de los mapas, acordaos que teníamos los más eficientes, los que mantenían orden de inserción y los que mantenían el orden que nosotros queríamos. Pues esta es la decisión que tenemos que tomar por aquí. Si el orden no es importante, HashMap, y si el orden que nos importa es por inserción, link HashMap o trimap con nuestros propios criterios. En el caso de que sean valores, pues si no contiene duplicados, probablemente el set sea una mejor opción, y si puede tener duplicados, ya iríamos a las list, o una lista, un array list o un linked list. Y luego, en el caso de los conjuntos, pues volvemos a hacernos las mismas preguntas, sin ordenar, orden de inserción, orden de contenido. Aquí tenéis un poquito unas consideraciones de rendimiento, y en principio con esto acabaríamos lo que es la teoría. Pasaremos entonces a ver los ejercicios que os quedan, que son estos 4 del final, que bueno, aquí y tienen que ver con esto, tanto con los iteradores como con la ordenación. Bueno, pues uno de los ejercicios es para utilizar un iterador descendente. Luego tenemos otro ejercicio que nos manda a ordenar por DNI, y otro, el 17, el que nos manda a ordenarlos por email o por edad. Claramente aquí vamos a poder utilizar el comparable y aquí el comparator. Vale. Y luego este último es de conversiones entre colecciones, y nos pide que eliminemos los repetidos de un array list sin iterar, ¿vale? No quiere que hagamos un for each y que vayamos chequeando si un elemento es igual a otro o no. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Como sabemos que los sets no admiten duplicados, pues si con esto que acabamos de ver al final somos capaces de convertir un array list en un conjunto, nos eliminaría los duplicados, y si luego ese conjunto lo volvemos a pasar a array list, pues volveríamos a tener una array list como la del principio, pero sin duplicados. A ver si esta explicación os ha ayudado un poco, pero bueno, estos ejercicios, sobre todo estos conceptos de los iteradores, reconozco que son un poco avanzados ya.